Hola a todos chicos, muy bienvenidos a esta nueva clase, espero que se encuentren todos súper bien. En la clase de hoy vamos a hablar sobre las propiedades del logaritmo, o sea, vamos a continuar con lo que estábamos viendo en la clase anterior y el objetivo es aplicar propiedades del logaritmo para desarrollar y reducir expresiones. Entonces chicos, en esta clase vamos a primero recordar lo que vimos en la clase anterior y vamos a hablar sobre errores comunes que suceden al utilizar las propiedades del logaritmo. Nos vamos a enfocar en eso en esta explicación de la clase para que después ustedes puedan desarrollar los ejercicios sin ningún problema. Y también adjunto a esta clase van a ver un ejemplo de cómo reducir expresiones utilizando propiedades y de cómo desarrollar expresiones utilizando propiedades. Y recuerde que los materiales que necesitan, ya sabe usted, su cuaderno, su estuche con los lápices necesarios, goma, destacador, todo lo que usted crea que va a necesitar para poder tomar los apuntes correspondientes. Entonces chicos, recordemos un poquito lo que hemos estado viendo sobre logaritmos, ¿cierto? El logaritmo es una expresión que proviene de una potencia. Entonces, como proviene de una potencia, yo la puedo expresar en forma potencial. ¿Y cómo se expresa? Es la base. Recuerde que un logaritmo se compone de una base, que vendría siendo ese numerito pequeño de ahí, de un argumento y claramente de su resultado. Entonces, ¿cómo calculamos el resultado de un logaritmo? Lo podemos calcular a través de su forma potencial. Significa a qué número debo elevar yo la base del la base del logaritmo para que me dé como resultado el argumento. Entonces, cuando yo contesto a esa pregunta y encuentro ese numerito, lo que estoy encontrando es el resultado del logaritmo, ¿sí? Entonces, para poder calcularla, si es que obviamente después con el mientras más yo resuelva ejercicios, ya después eso yo lo voy a hacer prácticamente mental, ¿cierto? Muy rápido. Pero mientras tanto nosotros podemos apoyarnos de la definición, decir, bueno, la base elevada a un numerito me tiene que dar como resultado el argumento y así lo calculo. Y recordemos que tanto la base como el argumento del logaritmo deben ser números reales positivos y que la base debe ser distinta de 1. Además, en la clase anterior vimos las propiedades. Una de las propiedades era entonces la propiedad del producto de logaritmo. El logaritmo de un producto. Entonces, el logaritmo de un producto me dice que yo puedo separar esa expresión en la suma de dos logaritmos, siempre y cuando el producto se encuentre en el argumento, o sea, dos factores que se están multiplicando en el argumento. Entonces yo lo puedo separar y me va a quedar como la suma de los logaritmos y cada argumento es correspondiente a los factores que yo tenía, que se estaba multiplicando. Otra de la propiedad que vimos, que es muy parecida a la anterior, pero solamente que aquí sería el logaritmo de un cociente, o sea, de una división. Si yo en el argumento tengo una división, entonces yo puedo separar esos logaritmos como la resta de esos dos logaritmos. Entonces me quedaría el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Siempre recordemos que respetando la base que se está utilizando. O sea, la misma base que tenía el logaritmo original. Y también vimos la propiedad del logaritmo de una potencia. Entonces me queda, si yo en el argumento tengo una potencia, el exponente de esa potencia puede pasar afuera del logaritmo a multiplicar. Me quedaría n por el logaritmo de x en base b, o sea, la misma base que yo ya tenía. Ahora, otra cosa importante de resaltar que se explicó en la clase anterior, pero nunca está de más, es que siempre que yo tengo una igualdad, las igualdades sirven para ambos lados. O sea, ya sea que yo tenga un producto que voy a separar en suma, y así también como yo si tengo una suma de logaritmos y quiero juntar eso, yo sé que lo puedo juntar en un producto. Lo mismo acá con esta.
Si yo tengo un cociente en el argumento, sé que puedo separar eso en la resta de logaritmos. Pero si en algún momento yo me encuentro con una resta de logaritmos que tienen la misma base, yo sé que eso lo puedo juntar en un mismo logaritmo utilizando el cociente. Y lo mismo con esta propiedad, o sea, si yo tengo en el argumento una potencia, ese exponente puede salir a multiplicar. Pero además, si en algún momento yo me encuentro con un logaritmo que afuera hay un numerito que lo está multiplicando, entonces eso yo lo puedo ingresar al logaritmo como una potencia, como un exponente. Entonces siempre considerar que las propiedades, como son igualdades, las puedo utilizar para ambos lados, no solamente para uno, porque uno tiende solamente a decir, eso me sirve hacia allá, pero hacia el otro lado no. Y no, o sea, es viceversa, ¿ok? Entonces, chicos, ahora vamos a ver algunos errores comunes que suelen suceder cuando estamos trabajando con las propiedades de logaritmos y con los que hay que tener mucho cuidado. Entonces, un error súper común es confundir estas dos expresiones y creer que estas dos expresiones son iguales. O sea, cuando yo tengo el logaritmo de x en base b y todo eso lo elevo a un exponente, no es lo mismo que la propiedad del cociente. Esto es, perdón, de la propiedad de una potencia. Esto es logaritmo de una potencia. ¿Sí? Y esto es un logaritmo que está elevado, ¿ya? Entonces son cosas totalmente diferentes. Cuidado con eso, con confundirse. Y aquí yo puse unos ejemplos. Entonces, por un lado tenemos el logaritmo de 4 elevado a 5 en base 2 y por otro lado el logaritmo de 4 en base 2, que todo eso está elevado a 5. Entonces, si yo resuelvo esto, yo aquí sí puedo aplicar la propiedad porque tengo una potencia dentro del argumento. Entonces, aplicando la propiedad, me quedaría que 5 logaritmo de 4 en base 2. ¿Sí? Si ahora resuelvo este logaritmo, me quedaría 5 por logaritmo de 4 en base 2 es 2. O sea que el resultado de eso es 10. ¿Sí? Apliqué la propiedad. Ahora aquí no puedo aplicar la propiedad porque ese 5 está afuera, está elevando a todo el resultado del logaritmo. Entonces acá lo que yo tendría que hacer es primero resolver ese logaritmo, o sea, logaritmo de 4 en base 2, que es 2, y todo eso elevado a 5, porque el resultado de ese logaritmo es lo que está elevado a 5. Y 2 elevado a 5 es 32. Entonces, si se fijan, esos resultados son totalmente diferentes. Entonces tengo que tener cuidado cuando yo quiera aplicar propiedad donde no corresponde. Otro error común es confundir la propiedad de el producto. Esta que está acá, recuerden, es la propiedad del producto. Pero esto que está acá es un producto de logaritmos. O sea, no tiene nada que ver con la propiedad. Acá son dos logaritmos que simplemente se están multiplicando. En cambio, en la propiedad del producto yo tengo que tener dos factores que en el argumento del logaritmo se están multiplicando. Entonces acá como ejemplo tengo esas dos expresiones y vamos a calcular. Si yo tengo el logaritmo de 27 por 81 en base 3, aplicando la propiedad, yo sé que eso es logaritmo de 27 en base 3 más logaritmo de 81 en base 3. Entonces ahora resuelvo cada logaritmo. Logaritmo de 27 en base 3 es 3 más logaritmo de 81 en base 3, que es 4. Y eso me da como resultado 7. Vamos a calcular ahora este resultado. Acá son dos logaritmos que se están multiplicando, o sea, tengo que resolver cada uno por separado y luego multiplicar. Entonces el logaritmo de 27 en base 3 es 3 y eso multiplicado por el logaritmo de 81 en base 3, que ya sabemos que es 4, y si resolvemos eso nos da 12.
Por lo tanto, ya comprobamos que esos dos resultados son diferentes. Entonces, ojo ahí con esa propiedad, no equivocarse porque son dos cosas diferentes. El logaritmo de un producto y el otro es el producto del logaritmo. No son lo mismo. Y finalmente, otro error súper común es el de también lo mismo pero con el cociente. ¿Sí? O sea, el logaritmo de un cociente no es lo mismo que el cociente de dos logaritmos. Esta que está acá es propiedad, logaritmo de cociente. ¿Sí? Y esto que está aquí al otro lado no es una propiedad, es simplemente un cociente de dos logaritmos. Pero no corresponde a ninguna propiedad. Y aquí yo puse dos ejemplos para que verifiquemos que son cosas diferentes. Acá tengo el logaritmo de 1000 dividido en 10. ¿En qué base? Recuerde que si aquí no tengo nada, significa que esa base es 10. Por lo tanto, si yo aplico la propiedad, me quedaría logaritmo de 1000 menos logaritmo de 10. Entonces, calculando eso, me queda logaritmo de 1000 es 3, menos logaritmo de 10 que es 1, o sea, eso me da como resultado 2. Veamos acá qué es lo que pasa. Acá vamos a tener que resolver cada logaritmo y luego dividir. Eso es lo que está ahí. Entonces me quedaría logaritmo de 1000 que es 3, dividido en el logaritmo de 10 que es 1. Y eso me da como resultado 3. O sea que estas dos expresiones son totalmente diferentes. En una el resultado me da 2 y en la otra el resultado me da 3. Entonces se fijan que son cosas totalmente diferentes, por eso es que tengo que tener mucho cuidado cuando utilice las propiedades. También hay otros errores que pueden suceder por ahí que no son tan comunes. Estos son los más comunes, por lo tanto, por eso quise especificar y hacer ejemplos para que se den cuenta que son diferentes, ¿ya? Entonces, ojo con la utilización de las propiedades. Entonces, chicos, nos vamos manos a la obra. En Classroom, además, ustedes van a encontrar los videos con ejemplos adjuntos a la clase. Un ejemplo que es para ver cómo desarrollar una expresión y la otra es un ejemplo de cómo reducir una expresión aplicando propiedades. Así que vayan a verlos, por favor. Además, en Classroom ustedes van a encontrar la guía de actividades correspondientes con ejercicios donde van a tener que aplicar propiedades para desarrollar y para reducir expresiones aplicando propiedades. No olviden que deben realizar todos los desarrollos en su cuaderno. No me envían solamente resultados finales, sino que los resultados con su desarrollo correspondiente. Y recuerden que cualquier duda ustedes me pueden escribir un mensaje privado, dejar un mensaje también en la clase para yo poder ayudarlos en lo que más pueda. Y además, chicos, les dejo un link, que también está el link en Classroom, para que puedan visitar y saber un poquito más sobre las propiedades de los logaritmos. Ahí hay un poquito más de ejemplos, por si alguien necesita más ejemplos. Así que vayan ahí al link para profundizar un poquito más. Entonces, chicos, que tengan un muy buen trabajo, un excelente fin de semana y nos vemos en la próxima clase.